Hola, queridos amigos, Dios bendiga tu vida. Hoy estamos aquí para compartir una vez más una porción maravillosa de la palabra de Dios, que esperamos y sabemos será de bendición para tu vida como lo es para mi vida. El día de hoy hemos puesto por tema a la enseñanza este título: Dios está con nosotros aún en el sufrimiento. Este es el título de la enseñanza del día de hoy. Dios está con nosotros aún en el sufrimiento. Y cuando escuchamos la palabra sufrimiento, pues la verdad ya como que no nos agrada mucho. Muchos dicen, no, yo no quiero oír eso, ¿no? Yo quiero oír de puras bendiciones y escuchar que Dios me ha llamado a hacer grandes cosas. Pero quiero decirte algo, que el sufrimiento es parte de la vida de los seres humanos y también de aquellos que hemos decidido seguir a Jesucristo. Sufrimiento es algo de lo que no nos gusta hablar a la mayoría de las personas, incluyendo a cristianos. Al escuchar esta palabra, la asociamos con algo que no puede venir de Dios o que Dios no está de acuerdo en que nos suceda. Y que como cristianos no debemos pasar en nuestras vidas hablando del sufrimiento y del dolor. Es algo que asociamos que Dios no quiere que suframos. ¿Por qué pasa este pensamiento en muchos de los cristianos hoy en día? Esta manera de pensar sobre el sufrimiento de muchos cientos, miles de cristianos hoy en día se debe a la mala enseñanza que se les da. A la mala enseñanza que se les da, queridos amigos. Pero, gracias a nuestro Dios y su gran amor y misericordia, tenemos las Sagradas Escrituras, que la misma palabra nos enseña que a través de ella conoceremos la verdad, y la verdad que nos hará libres. ¿Pero libres de qué? Libres del pecado, libres del engaño, libres de la mentira, libres de las falsas enseñanzas, como esta, de que Dios no quiere que como cristianos suframos y pasemos dolor. Se debe a la mala enseñanza, que dicen que nosotros los cristianos no debemos sufrir. ¿Por qué dicen ellos no debemos sufrir? Porque tú eres un hijo de Dios. Así te lo dicen, ¿no? Hermano, usted no debe sufrir porque usted es un hijo de Dios. Y wow, y suena más rápido y grita más fuerte, y luces de colores. Y se oye muy bonito, ¿no? Muy convincente, pero en realidad es una mentira. Es una gran mentira que confunde a muchas personas, a muchos cristianos hoy en día. Los que enseñan de esta manera equivocada dicen cosas como estas: nosotros no debemos de enfermarnos, refiriéndose a nosotros, a los cristianos, ¿no? El que está enseñando dice algo así: nosotros no debemos enfermarnos, no debemos estar en escasez. Dios nos quiere sanos y prósperos. Si usted está pasando por enfermedad y está en escasez, es que no le ha creído a Dios. Pero Dios te dice hoy: pruébame en esto y trae toda tu ofrenda y todo tu diezmo y todo lo que traigas en tus bolsillos al alfolí, y verás cómo te sano y cómo te prospero. Qué bonito se oye, ¿no? Pero en realidad es una mentira. Las personas que enseñan de esta manera son unos simples estafadores, querido amigo, querido hermano y hermana. Si tú has caído en las garras de una persona que te enseña de esta manera, que tú no debes de sufrir, que no debes de pasar dolores, y que si estás en sufrimiento, en una aflicción o en un tipo de escasez financiera en tu vida, que es porque no has dado suficiente dinero o no has dado todo con fe lo que traes en tus bolsillos a Dios, y has dudado y no has tenido fe, por eso estás pasando por esa situación. Quiero decirte algo: esa persona es un estafador. Es un mentiroso. Es una persona que está lucrando con la palabra de Dios para beneficiarse a sí mismo. Está haciendo lo que dijo el apóstol Pablo: mercadería de vosotros. Y no debemos permitirlo. Nadie que sepa la verdad del evangelio y escucha un tipo de estas enseñanzas erradas y se queda callado puede llamarse que es un verdadero siervo de Cristo.
Nosotros hemos sido llamados a predicar la verdad, pero también a desenmascarar la mentira y el engaño. Y esta enseñanza errada que confunde a muchos cristianos, de que ellos como cristianos o nosotros como cristianos no debemos sufrir, no debemos pasar dolor, es una mentira grandísima. En las Escrituras encontramos a nuestro Señor Jesucristo, al Hijo del Dios Todopoderoso. Jesucristo es el ser que más sufrió, que más ha sufrido en la tierra. Esto lo podemos constatar a través de las Escrituras. El Hijo del Dios Todopoderoso, el Santo, el que no pecó. A Él no le podrían haber dicho: hey Jesús, tú estás pasando por esta situación de aflicción porque no creíste en Dios y porque no diste diezmos, porque no diste ofrendas o porque no hiciste lo que te dijo el fulano pastor o predicador o maestro que hicieras, refiriéndose a dar, ¿no? Siempre, porque siempre lo relacionan que si alguien está en situaciones difíciles, sufrimiento, dolor o enfermedad, es porque no ha dado económicamente como debe ser y le está fallando a Dios. Pero a Jesús, ¿qué le dirían estos predicadores falsos? Jesús, tú estás sufriendo, estás angustiado porque no has creído en Dios. No podrían hacerlo, porque Él es el Hijo del Dios y Él hacía todo lo que su Padre le decía. Fue obediente hasta la muerte. Obediente. Él nada falló. Entonces, esto de que nosotros los cristianos, por ser hijo de Dios, no debemos sufrir, pero el Hijo del Dios Altísimo, en el cual el mismo Dios dijo en Juan, cuando estaba bautizándolo Juan el Bautista en el río Jordán: he aquí mi Hijo amado, en el que tengo complacencia, pasó por sufrimientos tan grandes en su Calvario. ¿Cómo entonces nosotros no vamos a sufrir? Es una locura pensarlo. Vamos a Mateo capítulo 26, del versículo 36 al 38, donde vamos a encontrar a nuestro Señor Jesucristo hablándole a sus discípulos una noche antes de que fuera apresado, cómo Él se sentía angustiado y estaba pasando por un sufrimiento en su humanidad. Vamos, acompáñame. Mateo 26, versículo 36 al 38, y la Escritura dice así: entonces llegó Jesús con ellos a un lagar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: Santo, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿Qué pasó, Jesús? ¿Cómo que entristecerte y angustiarte en gran manera? ¿Qué, no tienes fe en Dios? ¿Que acaso no confías en Dios y en sus promesas? Un hijo de Dios no se debe angustiar, no debe estar pasando por ningún tipo de dolor ni aflicción. Dicen o dirían estos falsos maestros de que los cristianos no debemos sufrir y no debemos pasar por dolor. Eso le hubieran dicho a Jesucristo. Pero Jesús dice que estaba pasando por una angustia en gran manera. En el versículo 38 dice: entonces Jesús les dijo, Jesús habló y dijo esto: mi alma está muy triste. ¿Cómo que estás triste, Jesús? Tú debes estar feliz nada más. Eso dirían estos maestros falsos que enseñan de esa manera, que el cristiano solamente debe ser feliz y que Dios, el Padre, el Todopoderoso, solamente desea que seamos felices, sanos y prósperos. ¿Sabe qué son? Unos mentirosos, engañadores y fraudulentos los que enseñan de esa manera. Porque aquí Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Jesús estaba angustiado. Jesús estaba triste hasta la muerte. El Hijo del Dios Altísimo, exhibiendo su naturaleza, su humanidad, diciendo: me siento angustiado. Estoy sufriendo de una manera terrible. Acompáñenme a orar. Acompáñenme a orar. Qué tremendo, hermanos,
que nuestro mismo Señor Jesús nos demuestra a través de las Escrituras que esta enseñanza de que el cristiano no debe sufrir es un engaño. Aquí comienza la gran pasión de Cristo, o como lo nombran los teólogos, pasión magna. Así la nombran los teólogos, pasión magna, que significa el gran sufrimiento. ¿Qué pasó de aquí? Cuando Jesús estaba en ese Getsemaní, que por cierto significa prensa de aceite. La prensa de aceite es aquella que molía la aceituna para sacarle el aceite de olivo, despedazándola totalmente. Jesús estaba en ese lugar no por una casualidad. Él estaba siendo prensado, porque lo que le esperaba, él sabía que era un gran sufrimiento. Era un gran sufrimiento. Dios desde el principio llamó o escogió, como usted quiera decirlo, a Jesús a sufrir y morir. Esa era su gran comisión. ¿A qué vino Jesucristo al mundo? A entregar su vida por los pecadores, por usted y por mí. ¿Por medio de qué? De un sufrimiento terrible, devastador en su cuerpo. Físicamente dice la Escritura que no quedó hermosura en él por los golpes, por los latigazos, por el daño físico que él sufrió. Ahora usted me quiere decir a mí que Cristo sufrió, pero usted no va a sufrir. ¿Qué acaso si a Cristo le dieron una corona de espinas, que era el santo, que no pecó y que fue considerado sin mancha alguna? Nosotros que somos viles pecadores, miserables pecadores, ¿merecemos una corona de flores? ¿Acaso te consideras mejor que Jesucristo para decir yo no tengo que sufrir? Yo no tengo que pasar ningún dolor. Si tú estás creyendo en estas enseñanzas, quiero decirte algo, querido amigo. Recapacita, arrepiéntete y busca la luz del Evangelio de verdad. Y reconozcamos que el sufrimiento es parte de la vida de un verdadero siervo de Dios, de un verdadero cristiano. Si tú no eres cristiano, esto no es para ti. Si tú solamente quieres ser próspero, feliz y estar sano, esto no es para ti. Esto es para verdaderos hijos del Altísimo, de los que sufren y pasan aflicciones, que creen en la palabra del Señor y en lo que dijo su Maestro Jesucristo. El profeta Isaías dijo de Jesús esto. El profeta Isaías, hablando muchos años atrás de que Jesús estuviera en el Getsemaní, profetizó esto del Altísimo, del Santo de Israel. En Isaías 53:3 dijo en la Biblia latinoamericana, esta es la traducción que te voy a leer. Pon mucha atención lo que dijo el profeta Isaías. Isaías 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicciones, y uno de quien los hombres esconden el rostro. Fue despreciado y no le estimaron. De Jesucristo, del Hijo del Dios Altísimo, Isaías dijo, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en aflicciones. Si alguien pasó sufrimientos, fue el Hijo de Dios, Jesucristo. Jesús, quiero decirte algo, Jesús no fue cantando y bailando a la cruz. Fue con dolor, con un sufrimiento intenso en su ser. Si tú te golpeas un dedo con un martillo, sientes un dolor que te recorre todo el brazo y es muy fuerte. Ahora imagina al Señor Jesucristo, después de haber recibido los golpes en la cara que le dio el Sanedrín uno por uno, los escupieron en su cara, los latigazos que le dieron, que le arrancaron la piel y le dejaron de fuera sus músculos y nervios. Y todavía cuando le pusieron la corona de espinas que se encajaron sobre él, y no aún conformes con eso, lo crucificaron. En sus manos pusieron clavos grandes y en sus pies. ¿Tú crees que Jesús fue saltando y bailando? Y que lo que enseñan estos fraudulentos maestros engañadores
amadores de sí mismos, que hacen mercadería de vosotros, diciéndote que si tú traes tu dinero al alfolí, Dios se encargará de todo y no sufrirás y no tendrás dolor y no pasarás angustias. ¿Es verdad? Y que nosotros no debemos sufrir. Por favor, hermanos, recapacitemos. Y si estás en un lugar de estos, huye por tu alma, huye de ese lugar y de esa falsa enseñanza. No permitamos que nos engañen más. No permitamos que gente que no tiene escrúpulos, que solamente buscan un beneficio propio y enseñan de esta manera, manipulando a las personas, utilizando la palabra de Dios como medio de ganancia deshonesta, lucren con el evangelio. Por eso predicamos de esta manera, por eso hablamos, hermanos, y no nos importa que nos señalen, y no nos importa que a muchos no les guste y no les agraden estos tipos de temas y este tipo de enseñanzas. Pero a eso fuimos llamados, a exponer la verdad, sí, pero también a exponer la mentira, a exponer el engaño, a exponer a los falsos maestros y sus falsas enseñanzas. Y no nos cansaremos de hacerlo. No nos interesa la fama, no nos interesan los aplausos. Nos interesa que la palabra del Altísimo sea expuesta. ¿Por qué? Porque la verdad del Evangelio es lo que nos hará libres. Y toda la gloria es para Dios, hermanos. Toda la gloria es para Él. Si alguno pasó por sufrimientos, como te digo, fue el varón experimentado en dolores, Jesucristo. Pretender que nosotros, por ser cristianos, no debemos sufrir es un grave error. Dios permitió en su Hijo amado Jesús que pasara por sufrimientos y dolores tan terribles. Ahora yo te pregunto a ti, hermano amado, querido amigo, querido amiga, ¿qué te hace pensar que nosotros no debemos pasar ningún dolor ni sufrimiento? ¿Qué es lo que te hace pensar y llegar a esa conclusión? La enseñanza errada y falsa de muchos que andan por ahí enseñando esta doctrina falsa de que los cristianos no deben sufrir y se están sufriendo o están en dolores porque no le han creído a Dios. Por favor, las escrituras deben sernos suficientes, no lo que diga cualquier personaje por ahí, que muchas veces ni estudian la palabra de Dios y dicen lo que se les ocurre y que se les viene a la mente, siempre pensando en un beneficio propio y haciendo mercadería de vosotros. No lo podemos permitir, hermanos. Por lo tanto, hermano amado, la enseñanza de que los cristianos no debemos sufrir o que por ser cristianos tenemos inmunidad y ni el dolor ni la aflicción nos tocará porque Dios quiere solamente que seamos prósperos, felices y sanos, es una mentira. Es una mentira que algunos, y yo creo que son más que algunos, muchos predicadores usan esta enseñanza para sacarle dinero a las personas, a las ovejas, diciéndoles: ven y prueba a Dios, y Él te va a quitar el sufrimiento, y Él te va a sacar del dolor. Ven y dale todo lo que tienes en tus bolsillos. Y ahí va el hermanito creyendo que de esa manera puede comprar el favor de Dios, depositando todo lo que trae, dando dinero, como lo hacían en la antigüedad o lo siguen haciendo en la iglesia católica, comprando indulgencias para salir del purgatorio por dinero. ¡Qué locura! Decimos que los católicos son unos religiosos paganos y idólatras, llenos de tradiciones que no tienen nada que ver con la palabra de Jesucristo. Y tristemente hoy en día las iglesias que se llaman evangélicas, muchas de ellas practican todo este tipo de cosas que son lo mismo, pero disfrazado de otra manera. Como se dice aquí en México, es la misma gata, pero revolcada. Tristemente eso está pasando. Y mucha gente cree esa mentira, cree ese engaño. Porque es bonito pensar que Dios no quiere que yo sufra. Es bonito pensar que Dios me quiere sano siempre, que Dios me quiere enriquecer y que solamente quiere que yo sea feliz. Ah, claro, qué hermoso. Eso me gusta, me atrae, lo compro. Pero la verdad es que vamos a sufrir. Un verdadero creyente
Un verdadero siervo de Jesucristo pasa por sufrimientos, pasa por dolor. Jesucristo, el Hijo del Dios Altísimo, lo pasó. El pastor R.C. Sproul dijo esta frase, queridos amigos. Dios muestra su providencia tanto en el sufrimiento como en la prosperidad. Pastor R.C. Sproul dijo, Dios muestra su providencia tanto en el sufrimiento como en la prosperidad. Dios está con nosotros en todo tiempo. Debemos entender que Dios está con nosotros aún en el momento más oscuro de nuestro dolor y de nuestro sufrimiento. Y que el sufrimiento es parte de la vida de un verdadero cristiano, de un verdadero seguidor de Jesucristo. Cuando usted y yo entendamos esto, ya no vamos a andar buscando alternativas y buscando enseñanzas erradas y escuchando a maestros falsos que dicen que el cristiano no debe sufrir y que si está sufriendo y pasando por dolor solamente tiene que dar una buena ofrenda y su situación se compondrá. Eso es terrible. Es terrible esa enseñanza, confusa totalmente y mentirosa. Por último, queridos amigos, quiero que miremos a un gran hombre de Dios, un gran misionero, pastor y teólogo. Exacto, el apóstol Pablo, un gran hombre de Dios, que a través de su vida narrada en las Escrituras, encontramos cómo este siervo de Dios, en múltiples, escúchame bien, no una ni dos, en múltiples ocasiones, estuvo pasando por sufrimientos, por situaciones de dolor. Y cómo él nunca, y miramos también cómo él nunca enseñó que por ser seguidores de Cristo no deberíamos sufrir. Y mucho menos culpó a Dios cuando él se encontró en aflicciones y sufrimientos. Si la enseñanza de estos falsos maestros que dicen que el cristiano no debe sufrir, no debe pasar por ninguna situación de dolor o de aflicción, fuera real, entonces el apóstol Pablo andaba bien mal delante de Dios, porque lo apedreaban, lo encarcelaban, se hundía a barcos, todo le pasaba al apóstol Pablo. ¿Qué dirían estos falsos maestros al apóstol Pablo? Pablo, no has tenido fe en Dios, no has confiado en Él. Ven y deposita tu ofrenda, una buena ofrenda, todo lo que traigas en tus bolsillos y verás cómo Dios compone tu situación, Pablo. Una mentira. Pero como el apóstol Pablo sabe la verdad, le diría, cállense, engañadores y falsos maestros con sus doctrinas demoníacas. Eso diría el apóstol Pablo enfrentando a estos mentirosos. Porque el apóstol Pablo nunca toleró las falsas doctrinas. Nunca se enmudeció delante de ellas. Y tampoco nosotros lo hacemos. ¿Por qué? Porque nosotros nos guiamos por la palabra de Dios, por las Escrituras. No por lo que diga Juan sin miedo. No por lo que diga el fulano de tal ni la fulana de tal. Que digan lo que quieran. Pero si no está de acuerdo con el contexto histórico de las Escrituras, y no es un versículo adulterado para decir lo que quieren decir, pues lo podemos tomar si es verdad. Pero como no es así, lo que hacen es manipular la Biblia, estos falsos maestros, para decir sus mentiras, pues no lo creemos y que digan lo que quieran. Nosotros vamos a seguir tomando las Escrituras como la única fuente de la verdad y en esto nos basamos y en ellas nos apoyamos para gloria de Dios, el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Como te digo, el apóstol Pablo múltiples ocasiones estuvo en situaciones de dolor y sufrimiento. Acompáñame a 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 16 al 33. Y es necesario leerlo todo, hermano, para comprender con claridad que este era un verdadero siervo del Señor Jesucristo, el apóstol Pablo, que era un verdadero siervo del Señor Jesucristo, un verdadero hijo de Dios, y que nosotros, si somos verdaderos siervos e hijos de Dios, como el apóstol Pablo, pasaremos por sufrimientos y dolor.
Vamos a 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 16 al 33. Y te voy a leer los primeros versículos que empezamos a leer, del versículo 16 al 33. Dice así la palabra. El encabezado, fíjate, todavía dice el encabezado, sufrimientos de Pablo como apóstol. Y estos, aún leyendo las escrituras, se atreven a decir que el cristiano no debe sufrir. O sea, la palabra de Dios no les importa a estas personas. No son la fuente de donde ellos se basan y toman sus enseñanzas, sino de su mente, de sus deseos carnales y avaricientos, de lograr un objetivo en sus vidas que es obtener ganancias deshonestas. Y manipulan las escrituras para decir lo que les da la gana, porque ni las estudian muchos de ellos. Y dicen lo que se les ocurre. Qué tristeza, ¿eh? De verdad, hermanos, me da una tristeza tremenda mirar personas que se paren en un púlpito y no tengan temor de Dios y simplemente lean un versículo y empiecen a hablar lo que se les viene a la mente, diciendo ellos que el Espíritu los está guiando y que no necesitan estudiar. ¿Será posible eso? Cuando el mismo apóstol Pablo, Pedro nos recomiendan que estudiemos las escrituras. El Señor Jesucristo dice, estudiar, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna. Y estos personajes salen con que la mucha letra mata, y mejor no estudiamos, y ahí lo que el Espíritu nos guía, dicen, y hablan locura y media, herejía tras herejía, falsas enseñanzas. ¿Por qué? Porque no se basan en las escrituras, ¿verdad? Pero nosotros nos basamos en la palabra de Dios. ¿Y cuántos dicen gloria a Dios por eso, verdad? Dice la palabra del Señor en 2 de Corintios 11, del versículo 16 al 33. Vamos a encontrar cómo el apóstol Pablo nos narra cómo él, siendo un verdadero siervo de Dios, estuvo en múltiples ocasiones, en diversas ocasiones, en circunstancias de dolor y de sufrimiento. Para ver qué opinan estos falsos maestros de la enseñanza de que el cristiano no debe sufrir ni pasar por dolor. Y para que usted, querido amigo, amiga, si estaba siguiendo a este tipo de personajes, los deje de seguir y entienda que son unos fraudulentos que hacen mercadería de vosotros para sacar ganancias deshonestas. Dice la Escritura, versículo 16, otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recibidme como loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como con locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles, pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura. También yo tengo osadía. Vamos a leer primero hasta ahí. El apóstol Pablo hasta estos versículos está narrando y hablando acerca de unos que andaban por ahí, unos falsos apóstoles, unos falsos maestros, gloriándose en la carne, diciendo que ellos eran tremendos y hablando de lo que ellos hacían y sabían. Y el apóstol Pablo le está reclamando a los de la iglesia de Corintios, a los hermanitos, que por ignorantes quizás, o porque no les importaba escudriñar las escrituras, permitían y soportaban a estos falsos maestros engañadores, que venían con sus falsas enseñanzas. Por eso el apóstol Pablo le dice en el versículo 20, pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro. Estos tomaban lo suyo, los saqueaban, les robaban el dinero, en pocas palabras, con falsas enseñanzas y doctrinas erradas. Falsos apóstoles, falsos maestros. Y no decían nada, los toleraban los hermanitos de Corintio, como hoy en día muchos hermanitos que dicen y piensan que es lo correcto, quedarse calladitos y que nadie diga nada, y que estos falsos maestros saqueen a la iglesia de Cristo, que pertenece a Jesucristo, que compró con su sangre, porque no le pertenece a ningún hombre aquí en la tierra. Hagan lo que quieran, hagan y deshagan. Pero no, hermanos, gracias a Dios hay hombres todavía, cientos de hombres. Usted puede encontrar a muchos predicadores tremendos que predican el evangelio con poder y autoridad,
basados en las Escrituras de una manera maravillosa y aprender de ellos. Si no ha encontrado un lugar aquí donde congregarse que le enseñen la palabra de Dios como debe de ser. Y eso no es malo. ¿Por qué? Porque acaso Dios le dirá, oye, ¿por qué no te fuiste a congregar a la iglesia de Pancho Pistolas si estaba a un lado de tu casa? Y tú le vas a decir, no, pues es que ahí se enseñaba el evangelio de la prosperidad. ¿Y qué crees que Dios te va a decir? No importa, tú hubieras ido, lo importante es que te congregues. No, nuestro Dios no nos va a decir eso, ni nos va a exigir eso. No va a decir Dios, hey, Miguel, ¿por qué no te congregaste en la iglesia de Juan Sin Miedo? Oh, pero Dios, ¿cómo querías que me congregara ahí? Pero si ahí nomás se la pasaban sacando doctrinas erradas y decían lo que les daba la gana de la Escritura, todo lo sacaban de contexto. ¿Crees que me va a decir Dios, ay, Miguel, no importa, tenías que congregarte ahí? Esa es la iglesia, aunque enseñen herejías y mentiras. No, Señor, Dios nunca me va a decir y me va a reclamar eso. Usted tampoco debe tener temor si no ha encontrado un lugar donde se enseñe la sana doctrina, la palabra de verdad, con su contexto histórico, con su contexto inmediato y posterior, y no torciéndolos ni adulterando la Escritura. Pues busque a través de las redes sociales, tenemos herramientas, hermano. Pablo instruía a los de las iglesias a través de cartas. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo no había redes sociales. No había la tecnología que hoy tenemos, pero hoy para la gloria de Dios las utilizamos para enriquecer nuestro conocimiento de la gran sabiduría de Dios, que es su palabra en nuestras vidas. Y yo te invito a que lo hagas. Aunque muchos digan, no, tienes que congregarte. Sí, ¿cómo me voy a congregar en un lugar si el personaje que está en ese lugar es un haragán con toda la palabra? Un vividor, un saqueador, que ni trabaja, ni se esfuerza por aprender las Escrituras y predica puras locuras y todavía exige que le den ofrenda, diezmo y todo lo que se conlleve con dinero. Por favor, recapacitemos, usemos el sentido común. Somos seres humanos, Cristo nos salvó del pecado, no nos quitó la inteligencia ni el sentido común, por favor, hermanos. Aunque se enoje Juan Sin Miedo y el hermanito Juan Charrasqueado, no me importa. Porque sé que muchos me conocen y hablen lo que quieran, pero la verdad de las Escrituras no la van a poder callar. Porque esos son unos mentirosos engañadores que no se esfuerzan para estudiar. Y es triste que se paren en los púlpitos a enseñar mentiras como esta, de que Dios no quiere que esté usted pasando sufrimiento ni dolor, que lo quiere sano, rico y feliz, que ese es el único objetivo de Dios para el ser humano. Por favor. Y vemos que el apóstol Pablo pues estaba enfrentando a estos mentirosos y reclamándole a los hermanitos de Corintio por su falta de interés para escudriñar las Escrituras. Y dice, ¿son hebreos? Yo también, aquí ya empieza a describir lo que el apóstol Pablo, ¿no? Son hebreos, yo también soy hebreo. Empieza a gloriarse, a decir, si ellos presumen de lo suyo, pues yo me glorío en lo que tengo. Soy israelita, yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Dice Pablo, también yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, o sea, como diciendo, pues estos que van a ser ministros de Cristo, no son ministros del diablo. Pero por eso dice como si estuviera loco hablo, porque pues cómo van a ser mentirosos, engañadores, amadores de sí mismos, fraudulentos. Mira, qué tremendo es Dios, ¿no? Como si estuviera loco hablo, dice. Yo más en trabajos, más abundante en azotes sin número. ¿Qué está pasando, Pablo? ¿No tienes fe? Andas mal delante de Dios, dirían, ¿verdad? Porque a Pablo le daban azotes, mira. Abundante, dice, en azotes, o sea, abundante, no 2, 3 azotes. Le llovían a Pablo azotes. Sin números, dice, ni podía ni contarlos, tantos que le dieron. En trabajo, dice, más abundante en azotes, sin números. En cárceles, más en peligros de muerte muchas veces. ¿Qué pasó, Pablo, con tu fe? Se me hace que no estás diezmando, Pablo. Se me hace que no estás diezmando, Pablito. Por eso andas en esos problemas. Por eso te meten en la cárcel. Qué ridículo se oye, ¿verdad? Hablándole a Pablo de esta manera a estos hermanitos fraudulentos, vividores, saqueadores. Eso le dirían, y Pablo, ¿qué le diría? Aléjense de aquí, falsos, con sus doctrinas demoníacas. Estudien las Escrituras primero. Tremendo es Dios. Dice, en peligro de muerte muchas veces. ¿Cuántas veces estuvo Pablo en peligro de muerte? Muchas. 24. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1.
5 veces recibió 40 azotes menos 1 de los judíos. Pablo, arrepiéntete, Pablo, no has dado con fe, no has ofrendado. Eso es lo que te tiene en esa situación. Ay, Pablo, ¿cuándo vas a entender? Número 25 de 2 de Corintios 11. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragios. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Fíjate lo que le pasaba a Pablo, ¿eh? Y esos dicen, no, el cristiano no debe sufrir. ¿A poco serán mejores que Pablo, de devotos y de fieles, de obedientes al Dios Todopoderoso? Estos vividores, embaucadores. Porque no les puedo decir de otra manera, hermanos. No les puedo decir de otra manera. Si yo fuera un vividor y embaucador, sería un hipócrita al juzgarlos de esa manera. Como dice la Escritura, tú que juzgas a otro hombre si haces lo mismo. Pero yo no soy un embaucador. Yo no les ando pidiendo dinero, hermanos, y nunca lo haría. Nunca, Dios me libre de eso. Sé que el obrero es digno de su salario, como lo dice la Escritura. Pero no un vividor. Ese no es digno del salario. Un ladrón que usa la palabra de Dios manipulándola para engañar a las ovejas de Cristo no merece salario alguno, ni merece ningún tipo de consideración. ¿Por qué? Porque Jesucristo no la tuvo con los religiosos, fariseos y escribas de aquel tiempo, y los llamó hijos del diablo. Hijos del diablo. Juan el Bautista llamó generación de víboras hipócritas. ¿Por qué nos escandalizamos ahora? Estudia las Escrituras y vea cómo los trataban a este tipo de personajes. Ladrones. 26. En caminos muchas veces en peligro de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. 27. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Muchos no saben lo que es el trabajo ni el desvelo, ni por estudiar las Escrituras lo hacen. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por toda la iglesia. Todavía, aparte de lo que Pablo sufría y sufrió por causa del evangelio, se preocupaba por la iglesia de Jesucristo. Por eso él dejó estas enseñanzas, para que nosotros fuéramos nutridos y fueran abiertos nuestros ojos y conociéramos la verdad y viéramos el engaño, la mentira y la falsedad, identifiquésemos a los falsos engañadores y fraudulentos maestros que hay, como los hubo en el tiempo de Pablo. Y no nos callemos. Eso es lo que nos enseña Pablo, a no callarnos. Y demás de otras cosas, dice, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por toda la iglesia. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿Cómo, Pablo, que tú enfermas? Diezma bien, Pablo, para que no te enfermes. Dirían estos, ¿no? ¿A quién se le hace tropezar y yo me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. En mi debilidad, dice Pablo, quien es bendito por los siglos, dice, en mi debilidad, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenses para prenderme. Y fui descolgado del muro en una canasta por una ventana y escapé de sus manos. Pablo dijo, esto lo que estoy contando es verdad, no es una mentira. No me las inventé para impresionarlos. Es lo que el verdadero siervo de Cristo, el apóstol Pablo, estaba sufriendo y pasando dolores. ¿Dónde quedó eso de que el cristiano no debe sufrir? ¿Dónde quedó eso que el cristiano no debe pasar por dolores? Desgraciadamente para muchos se les está cayendo el velo. Y la realidad está resplandeciendo. Hemos sido llamados también a pasar sufrimientos. Nos guste o no nos guste, es una realidad y es una verdad del evangelio, que está en su contexto histórico. No me las inventé yo, ¿verdad? Entonces finalizo, hermanos queridos, con una frase que dice el maestro y pastor R.C. Sproul. Dijo acerca del sufrimiento esto: Dios permite que el sufrimiento llegue a nuestras vidas para refinarnos, para enseñarnos cada vez más a depender de Él.
Este es un principio. Dios permite que el sufrimiento llegue a nuestras vidas para refinarnos y enseñarnos a que dependamos cada vez más de Él. Recordemos siempre, hermanos, recordemos siempre esto. Dios está con nosotros aún en nuestro sufrimiento. El apóstol Pablo en 2 de Corintios 1, 3 y 4 y Romanos 5 del 1 al 5 dijo unas palabras. Te voy a leer 2 de Corintios 1 del 3 y 4. Dice: demos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él es un Padre bueno y amoroso y siempre nos ayuda. Cuando tenemos dificultades o cuando sufrimos, Dios nos ayuda para que podamos ayudar a los que sufren o tienen problemas. Ahí está otro principio y otro propósito por el cual el cristiano, el Hijo del Dios, un verdadero creyente, sufre. ¿Por qué? Porque por medio del sufrimiento que pasamos nosotros aprendemos y podemos consolar, dicen otras escrituras, consolar con el consuelo que nos ha dado Dios a nosotros, con la ayuda que Dios nos ha dado, ayudar a otros en sus sufrimientos. Ese es el primer propósito del sufrimiento en nuestras vidas. Nos ayuda a nosotros a consolar a los que están pasando por sufrimiento. ¿Por qué? Porque como nosotros ya pasamos por sufrimiento y hemos sido consolados, ayudados por Dios, podemos dar ese consuelo. Eso es un propósito, hermanos, y está ahí en las Escrituras. Segundo propósito es: sufriendo aprendemos a soportar el sufrimiento. ¿De qué manera usted va a poder aprender a soportar el sufrimiento? Sufriendo, hermano. No hay otra manera. No puede sacarle la vuelta. No puede esquivarlo. Es algo bíblico. Es algo que va a suceder en su vida y en mi vida. Pero Dios es bueno porque nos consuela en medio del sufrimiento. ¿Para qué? Para que podamos consolar también a otros que estén pasando por sufrimiento. Dice en Romanos 5 del 1 al 5, Dios nos ha aceptado porque confiamos en Él. Esto lo hizo posible nuestro Señor Jesucristo. Por eso ahora vivimos en paz con Dios. Nos alegra saber que por confiar en Jesucristo ahora podemos disfrutar del amor de Dios y que un día compartiremos con Él toda su grandeza. Fíjese, un día compartiremos toda la grandeza, pero dice en el versículo 3 Pablo: pero también nos alegra tener que sufrir. ¿Qué? Nos alegra también tener que sufrir. ¿Cómo? Si a mí me dijeron que yo no voy a sufrir porque soy hijo de Dios. Y a mí me dijeron que Dios me quiere sano, próspero y feliz. ¿Y Pablo qué está diciendo? ¡Wow! Totalmente contrario a la falsa enseñanza de los falsos maestros, ¿verdad? Dice: pero también nos alegra tener que sufrir porque sabemos que así aprendemos a soportar el sufrimiento. ¿Cómo aprendemos a soportar el sufrimiento? Sufriendo, nada más. No hay otra. Versículos 5. Y si aprendemos a soportarlo, seremos aprobados por Dios. Y si Él nos aprueba, podemos estar seguros de nuestra salvación. De eso estamos seguros. Dios cumplirá su promesa, porque Él nos ha llenado el corazón con su amor, por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. El tercer propósito, mi hermano amado, es por el cual sufrimos los creyentes. Es necesario que aprendamos a soportar el sufrimiento para ser aprobados por Dios, como lo enseña el apóstol Pablo en el libro de los Hechos. En el capítulo 14, versículo 22, Reina Valera 1960 dice esto: confirmando los ánimos de los discípulos. Pablo hablando, exhortándoles a que permanezcan en la fe y diciéndoles: es necesario que padezcamos por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Te lo voy a volver a repetir. Hechos 14, 22. Confirmando a los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanezcan en la fe y diciéndoles: es necesario que padezcamos muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. ¿Qué es necesario que padezcamos? Le decía Pablo a los discípulos: usted es un discípulo de Cristo, usted es un seguidor de Jesucristo. Esta palabra es para usted, es para mí.
Es necesario. Cuando utiliza la palabra necesario, es que no se puede quitar, no se puede sacar la vuelta, se tiene que pasar. Es necesario que padezcamos muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Tribulaciones se puede tomar como sufrimientos. El pastor Paul Washer dijo estas palabras y con esto termino. Bendita la debilidad o bendito el sufrimiento que nos hace depender de Dios y que nos quita toda esperanza en nosotros mismos o en la humanidad. Bendita la debilidad. Hermano, Dios está con nosotros aún en medio del sufrimiento. Y si tú eras uno de los que creía que Dios nos quiere sano, próspero, enriquecernos y felices y que no debemos sufrir por ser cristianos, ya no creas eso y cree en la palabra de Dios. Y si tú eres uno de los que enseñaba que Dios nos quiere sanos, prósperos y felices y que no debemos sufrir, y sacabas algún tipo de ganancia deshonesta manipulando a las personas, diciéndoles que porque no diezman o porque no ofrendan como debe ser, están en esa situación, arrepiéntete, hermano. Arrepiéntete y busca el rostro de Jesucristo y pídele perdón con todo tu corazón y vuélvete a la senda antigua, vuélvete al camino recto. No seas como aquellos que por amor al dinero se desviaron de la verdad. Vuelve al camino de Cristo. Hermanos, es un privilegio poder predicar la palabra de Dios y espero que el mensaje de hoy bendiga tu vida. Padre, le damos gracias por esta palabra que es de bendición a nuestras vidas. Sabemos que hay falsos maestros, gente que lucra con tu palabra y que se aprovecha de la ignorancia de las personas para sacar ganancias deshonestas. Trabaja en sus corazones y que la luz del Evangelio de Jesucristo les resplandezca y que puedan venir al arrepentimiento y se aparten de su pecado y vuelvan a la senda antigua y prediquen el Evangelio de verdad y se preocupen por estudiar las Escrituras. Ayuda a mis hermanos alrededor de todo el mundo, aquellos que sufren persecución. Llénalos de tu fortaleza y que tu gracia les sea suficiente. Ayúdanos a nosotros también para seguir adelante. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te lo pedimos. Y te damos toda gloria, honra y alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y como siempre, me despido de ustedes, su hermano y amigo Miguel Greenfisher, con un deseo grande de mi corazón de que Dios bendiga tu vida de una manera maravillosa. Y no me refiero solamente a lo material, sino a lo espiritual. Recordemos que nuestros ojos no deben estar puestos solamente en lo material, sino más allá, en lo que no se ve, en lo espiritual. Y recordemos una palabra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, que nos debe dar esperanza en medio del sufrimiento y en medio del dolor, que Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Hasta el fin de los tiempos. Dios te bendiga.